Continuamos con nuestros trabajos dentro del 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Ahora estamos en la comisión número 1 de control organizacional y vamos a presentar las ponencias que llegaron a este evento para nuestra comisión. Vamos a escuchar a la ponencia de Astrid Elena Rivera Acevedo y David Alejandro Villacrés Moreno, que se titula Controles Administrativos, Estrategia de Mejora Continua en una comercializadora de Medellín. El orden del tiempo va a ser el siguiente. Vamos hasta las 11:40 con la exposición de los compañeros y luego entramos a un punto de, tenemos 30 minutos para la ponencia y luego entramos a un punto de preguntas hasta las 11:40, que ya a las 11:40 comenzaremos con la segunda intervención. Entonces, Astrid, te damos paso. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento tan importante para nuestra profesión y para nuestra formación. Mi nombre es Astrid Elena Rivera Acevedo. Yo soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Minuto de Dios y con mi compañero David Alejandro Villacrés Moreno, que es magíster en administración, gerente general de la empresa Prodeisa SAS y docente de contaduría pública en la Universidad Minuto de Dios, hemos desarrollado la propuesta de investigación que les voy a compartir en este momento. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Bueno, la presentación tiene por título Controles Administrativos, Estrategia de Mejora Continua en una comercializadora de Medellín. La idea de la investigación no es crear un manual para decirle a los empresarios cómo deben desarrollar su objeto social, porque de todas formas cada empresa es un mundo diferente, así desarrolle el mismo objeto social, sino que el enfoque o la idea de utilizar las técnicas estratégicas de control es para proteger los recursos físicos, humanos, financieros, tecnológicos y de la información que tienen las organizaciones. Realizar la protección de una manera eficiente, de una manera actualizada y alineada con la estrategia organizacional. Los objetivos de esta investigación están cimentados en las técnicas estratégicas de mejora continua. Entre esas técnicas tenemos la que pensamos que le abre paso a todas las demás técnicas y es precisamente las 5S, que son conocidas por todos y tienen que ver con el tema de la eliminación, el orden en los puestos de trabajo, el orden de las herramientas, saber para qué se hacen los procesos y cómo se hacen. Entonces, la técnica de las 5S resume, pues es como la primera técnica de mejoramiento continuo y se fundamenta en la disciplina para adquirir, para generar como un sentido de pertenencia en las personas con el quehacer del oficio al que se dedican. Tenemos otras técnicas
de mejoramiento continuo como el Kanban, que consiste en tener una herramienta visual que permite controlar el tiempo el tiempo que se emplea en los procesos. Hay otra técnica como la teoría de restricciones que permite conocer ese punto en el que ya es como muy difícil continuar el desarrollo del objeto social y entonces se presenta la restricción, pero también se crea como la forma de poder superarlo de una manera que no se vea afectada ni la eficiencia ni la efectividad de las organizaciones. El término de mejoramiento continuo realmente no es nuevo. En este momento tiene mucha acogida porque la idea o el objetivo estratégico de las organizaciones es lograr una permanencia en el mercado, es crear un ámbito de recordación entre las personas para que esa permanencia sea duradera. Bueno, el tema central, por decirlo así, es el control interno. Entonces, para esta propuesta de investigación, realizamos un estado del arte relacionado con el tema. Cogimos como rango de tiempo del año 2011 al 2019 y pudimos encontrar que en los diferentes trabajos consultados en las bases de datos hay diversas opiniones que van desde una simple tendencia administrativa hasta una base para prevenir la materialización de los riesgos, pasando por una estrategia para la optimización de los recursos, por una herramienta de gestión administrativa. Hay un término que me llamó bastante la atención y es el tema de seguridad razonable, y tiene mucho sentido porque a través del control interno se va generando una seguridad para los recursos con los que se dispone. Tengamos presente que el control interno está direccionado o está liderado por los administradores de las empresas. Entonces son ellos los que deben generar esas políticas de control para la protección de los recursos y a la vez generar en las personas ese sentido de pertenencia que permita que esas políticas se lleven a cabo y se logre el objetivo principal, que como lo hemos dicho a lo largo del tiempo, pues o como lo hemos escuchado, el objetivo de las empresas es optimizar recursos para generar utilidades y adicional a eso, generar más valor, es decir, lo que les había dicho al principio, el tema de la recordación en las personas y la permanencia en el mercado. Entonces, el control interno es una herramienta estratégica que permite el cumplimiento de ese objetivo. Listo. Lo que les digo suena muy interesante, suena muy agradable, pero la investigación de nosotros parte de la hipótesis que las empresas implementan el control interno o implementan actividades de control, pero no les hacen un seguimiento constante. Entonces estas actividades o estrategias se vuelven monótonas, se convierten en hábitos y pierden efectividad porque no se están actualizando constantemente. Entonces ahí es donde podemos ver que el efecto es temporal, que no hay un seguimiento a esas medidas de control y que se hace una administración apaga incendios. O sea, se presenta el problema y entonces se piensa en una solución. Se puede tener éxito, pero no es una solución que se planeó,
no es una solución a la que se le dedicó un tiempo para saber cuáles iban a ser sus efectos a futuro. Y precisamente de eso se trata el control interno, de una planeación, de una manera para estar, de una forma de estar preparados al momento de que se materialice un riesgo. Bueno, el planteamiento del problema consiste en conocer los elementos, circunstancias y comportamientos que generan la ineficiencia de los controles en las organizaciones. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la presentación de profesionales pues, que tienen mucha experiencia en este tema. Ellos lo enfocaron en el ámbito de la revisoría fiscal y decían algo que me llamó mucho la atención, y es que en este momento que se está planteando tanto el hecho de actualizar la revisoría fiscal, de actualizar los lineamientos y todo este tema, ellos resaltan que uno de los principios de la revisoría fiscal es la independencia o la autonomía, como lo decía uno de los conferencistas. Pero realmente este principio no se cumple, porque los revisores fiscales deben ceñir su informe de acuerdo a unos lineamientos establecidos, sea por la empresa que los contrata o sea por el mismo Estado. Entonces, que esa es una de las cosas que debemos, pues que se deben cambiar en cuanto al ejercer de la revisoría fiscal. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y eso es uno de los problemas que puede hacer ineficiente el control, porque entonces ya uno no se va o no va a poder determinar qué control implementar, porque de todas formas tiene que seguir un lineamiento. Entonces, la idea no es que estemos así como sin saber qué hacer o por dónde empezar, pero tampoco que sea tan como en un cuadro que no nos podamos salir de esos parámetros. Es bueno que hayan parámetros, sí, pero que también haya como una posibilidad de actualizar esos parámetros para que los controles se vuelvan también más eficientes. Bueno, la justificación yo creo que la he dicho a lo largo de la exposición. Lo importante del control interno es la protección de los recursos que se tienen disponibles, los recursos financieros, los recursos humanos, físicos, tecnológicos, la información, que por este momento es una de los elementos que más se tiene que proteger. Una salida de información que llegue a manos incorrectas ha generado, de hecho, muchas circunstancias que no han sido tan agradables. Yo en este punto de la justificación quiero hacer énfasis que, por ejemplo, en este momento el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se puede considerar como un elemento estratégico o como un elemento adicional de control. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está enfocado a generar entornos laborales seguros desde el punto de vista de la prevención de los riesgos ocupacionales, para que los empleados estén en condiciones óptimas de salud. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien implementado y bien administrado va a generar mayor productividad en las empresas, porque las personas, los empleados, se van a sentir más protegidos, se van a sentir más seguros y van a ser mucho más eficientes. Los resultados preliminares de esta propuesta de investigación están relacionados con que el sistema de control permite una administración de los recursos disponibles, lo he dicho en todo, pues a lo largo de la presentación,
y una combinación de seguridad razonable y administración estratégica. Como les dije cuando estábamos hablando del estado del arte, la seguridad razonable me llamó mucho la atención porque realmente un sistema de control bien implementado, eso es en lo que se va a tornar en una seguridad razonable, porque entonces la organización tiene previsto sus posibles riesgos internos, externos, del país, a nivel país y todo este tema. Y entonces va a estar preparado y va a saber qué es lo que necesita para afrontar esa posible materialización de los riesgos. Las conclusiones de la investigación, también conclusiones preliminares, podríamos decir, son que los sistemas de control tradicional reducen la capacidad de respuesta de la organización y las convierte en frágiles e inflexibles frente al entorno cambiante. Cuando decimos sistema de control tradicional, nos referimos a que en casi todas las empresas tenemos tenemos las políticas, tenemos los manuales de procedimiento, tenemos el perfil de cargos, tenemos la segregación de funciones. Sí, esos son pilares del sistema de control, pero que se vuelven hábitos porque se dejan de actualizar. No están alineados, generalmente no están alineados con la estrategia organizacional. La estrategia organizacional conformada por la misión, la visión y los objetivos. Entonces, una política, por ejemplo, que no tenga un índice, que no tenga un indicador, no es posible medir cómo está aportando, cómo está generando valor a la organización. Entonces ahí es donde se vuelve una política muerta. Otra conclusión es la falta de planificación estructura organizacional pone en evidencia la inexistencia de una adecuada gestión, impidiendo el crecimiento, proyección y transformación. Recordemos que el control interno los líderes del control interno son los administradores. Entonces, una empresa que no tenga actividad de control interno quiere decir que tiene una administración que no es la más eficiente, que no es la más idónea en este momento en que las empresas lo que buscan es generar valor y permanecer vigentes en el mercado o en el entorno. Y la otra es la forma de conseguir los objetivos organizacionales es evaluando cada vez más las deficiencias para generar metodologías de mejoramiento que ayuden a disminuirlas y convertirlas en habilidades. Aquí podemos tener presente que en las organizaciones se presentan tres situaciones y es lo que está bien se mejora, lo que no existe se crea y lo que está mal se corrige. Entonces, una forma de hacerlo es teniendo los lineamientos claros, es teniendo la forma de hacer o la forma de desarrollar el objeto social de una manera clara, pero generando esa claridad también en los colaboradores, porque finalmente los controles son implementados para ellos y son ejecutados por ellos. Entonces, ¿quiénes son los que deben tener como bien definido o bien claro por qué esos controles y para qué esos controles y cuáles van a ser los beneficios? Entonces, aquí es muy importante retomar el recurso humano. Bueno, aquí les presento parte de la bibliografía que hemos consultado para el desarrollo o para el inicio del desarrollo de esta investigación. Y ya con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.
Ok, Astrid, muchísimas gracias. Muy interesante tu ponencia. Bueno, entonces esperamos que haya preguntas para la compañera Astrid Elena Rivera Acevedo sobre su trabajo de investigación. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden ustedes, a su mano derecha tienen el chat de ponentes o chat con ponentes y allí pueden formular sus preguntas. Mientras tanto, te voy haciendo alguna alusión a lo que venías trabajando. Ok. Estaba haciendo yo aquí una lectura de lo que estabas presentando y si nos vamos, pues, si somos exegéticos con lo que es la teoría, cuando colocas la diapositiva de los controles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los controles? Creo que la justificación. Yo quisiera que de pronto tuviésemos en cuenta algo y es que digamos que eso no son controles, sino que digamos es una forma como se expresa el control, porque allí digamos que siendo pues manejando la teoría del control como tal, el control es otra cosa. Eh, Esas cuestiones que hay allí hacen parte del control, pero no son el control, no, o sea, no son controles, sino que los controles o el control al final de cuentas se expresa en normas, procedimiento, actividades y actitudes, ¿cierto?, que conducen al logro de un objetivo. Entonces, es solamente como esa pequeña observación allí que vi. Me parece muy interesante las conclusiones tuyas porque precisamente la empresa, las pequeñas y medianas empresas tienen un pequeño problema o un gran problema. Uno podría decir que su control interno es más informal que formal, ¿cierto? No sé, Exacto. ustedes qué se encontraron en ese sentido. Sí, exactamente. Teniendo en cuenta pues que las empresas pequeñas o medianas, aparte de ser como tan informales, no tienen el músculo financiero necesario para desarrollar un control como debe ser. Entonces sí, nos encontramos, por ejemplo, la empresa en la que estamos haciendo la empresa objeto de estudio tiene sus controles, pero no los tiene bien estructurados. Entonces esa es la parte donde nosotros nos vamos a enfocar. Las empresas desarrollan ciertas medidas, pero como usted dice, no lo tienen muy definido, en parte porque no tienen el recurso financiero, que eso pues es una claridad innegable, es una realidad innegable. Y segundo, porque tampoco disponen de las personas preparadas para el desarrollo de un control interno, porque si nos vamos a ver quiénes son los administradores de las pequeñas y medianas empresas, son los mismos dueños. Y los mismos dueños son muchas veces los que desarrollan el objeto social, son muchas veces los que salen a vender, son muchas veces los que salen a visitar a los clientes. Entonces, ¿en qué momento van a desarrollar o van a dedicar el tiempo que se requiere para desarrollar un control interno bien estructurado? Entonces, sí, esa es una realidad innegable, pero es también como en la que es un punto en el que se puede empezar a trabajar. O sea, mostrarles que el control interno no es tan dispendioso, que se puede hacer un control interno de acuerdo al tamaño de la empresa. Ok, bueno, y viendo esa perspectiva, porque no nos están haciendo preguntas, entonces yo voy a asumir me voy a asumir el papel de preguntador, ¿sí? Ok. Entonces, hay algo muy importante allí con lo que me estás diciendo, porque entonces, si tienen un asesor contable, ese asesor contable, ¿qué puede hacer con la empresa o cómo podrían otros sectores, otras entidades colaborarle a las pequeñas y medianas empresas en el montaje de estos controles internos? Porque es que un problema que tienen las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas,
Es entonces que nunca van a crecer, porque si dejamos a los propietarios haciendo todo lo que ellos quieran al interior de las empresas, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que le ocurre a muchas empresas, que la plata se les convierte en plata de bolsillo, ¿cierto? Y los procesos son muy relajados y al final terminan fracasando con sus empresas. ¿Qué podríamos hacer ahí en ese sentido? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, entonces recordemos que yo les hablé del tema de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La normatividad nos dice que el sistema de gestión no lo puede administrar cualquier persona, o sea, hay que contar con unas competencias. Esta misma persona que tiene las competencias para administrar el sistema de gestión es la llamada a implementar los controles. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión tiene una estructura que se basa en el ciclo PHBA, planificar, actuar, planificar, verificar, hacer y actuar. Entonces, y el control, los sistemas de control se pueden desarrollar también con este mismo enfoque. Entonces, vamos a implementar unos lineamientos, se me va la palabra, a gestionar, se me va la palabra. Vamos a hacer una gestión documental del control, porque es que esa es la clave, la gestión documental del control. Volvemos a lo mismo, yo tengo los controles, los documento y entonces ya se convierten en políticas. Les incluyo una medición y entonces ya van a tener unos indicadores. Entonces ya vamos viendo que no es tan traumático implementar un control, sino que es cuestión de organizar. Entonces, de todas formas, hay que disponer de un recurso para tener un personal o una persona que esté en la capacidad de ser esa ayuda para ejecutar el control. Usted me decía que el contador, sí, necesariamente una empresa debe tener un contador para entregar la información a las entidades, para presentar la información que se requiere. Este contador puede tener idoneidad o tiene idoneidad para implementar los controles. Entonces es una ficha clave en el tema de la protección de los recursos. Entonces, pues, si nos vamos a mirar personas para que implementen los recursos, para que implementen los controles en las pequeñas y medianas empresas, sí hay forma de implementarlas también. Entonces, ¿cuál es el llamado? Organizarnos, o que las pequeñas y medianas empresas se organicen, tomen conciencia y empiecen a generar valor para que, como nos decía usted, empiecen a crecer y salgan como de ese mundo pequeñito en el que se mueven. Pues es como lo que me parece a mí. Vamos con una pregunta que sí nos llegó. Nos dice, en el término de seguridad razonable, ¿consideras que el control siempre será integral, permanente, autónomo, neutral y ceñido a la información? Bueno, esa pregunta me parece que está muy relacionada con lo que nos decía el profesional Walter ayer. Él nos mostró un cuadro o una diapositiva, pues, donde tenía como estas características del control interno. En lo único que yo como que no estoy muy de acuerdo o en lo que podría como entrar en controversia un poquito, es en la parte neutral. El control no puede ser neutral. El control tiene que tener la posibilidad de cambiar, de estar en constante cambio, en constante mejora, porque tenemos un montón de procesos,
o tenemos un montón de situaciones en las que no podemos reaccionar de la misma manera. Entonces, tenemos que estar como disponibles o alertas para que los controles puedan surtir su efecto. La seguridad razonable me parece que es una base, pues que se puede tomar como una base fundamental para el control y va ceñido a la información totalmente, porque es que de hecho en este momento uno de los elementos que más se tienen que cuidar es la información de los terceros, la información de cómo desarrolla la empresa el objeto social, la información financiera. Entonces, definitivamente sí me parece que la seguridad razonable es un aliado estratégico para los controles y va ceñido a la información, sí, porque la información es de los recursos o de los elementos que más se tienen que cuidar en este momento. Muy bien, Astrid. Entonces, yo ahí con la pregunta, yo pienso que lo de la seguridad razonable no cabe porque esas son las características, es del control, ¿cierto? Lo que nos explicaba el profesor Walter Sánchez. Pero bueno, hemos llegado al final de tu ponencia. Me pareció muy interesante. Ahí le quedan algunos elementos bien interesantes a los colegas y sobre todo a los colegas estudiantes. Está muy bien desarrollado en la metodología y les puede servir para que puedan hacer trabajos parecidos en una forma más amplia todavía, a sectores más amplios, no solo referidos a una sola empresa, sino a varias empresas de un mismo sector. Muchísimas gracias, Astrid, muchísimas gracias, a los que hicieron preguntas. Vamos a continuar inmediatamente, o sea, no se vayan a ir porque inmediatamente vamos a entrar con nuestro siguiente, no ponente como tal, porque no, la única ponencia que tuvimos presentada o que pasó por el comité técnico fue la de Astrid y la de David Alejandro, sino que vamos a tener una intervención de nuestro colega Gustavo Adolfo López Díaz, que nos va a hablar sobre la revisoría fiscal, hija legítima del interés público. ¿Sí? Gustavo, adelante. Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, correcto. Sí, claro. Listo. Como esta es una plataforma nueva para mí, estoy buscando por dónde comparto. ¿Por Share? En la parte inferior tienes el chat. Ahí puedes compartir. Tú compartes ahí, nosotros ya te mostramos el documento. Ahí se ve. Ahí se está viendo. ¿Por qué me apaga el micrófono? Listo, ahí la estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes en este Congreso Nacional de Contadores, el 21º. Y como bien lo anota Carlos, estoy aquí voy a hacer una intervención, no en vía de ponente, sino más bien como una persona inquieta por el tema de la revisoría fiscal desde hace muchos años, desde el mismo inicio de la profesión, en donde se escuchaba hablar del tema del control interno y para uno le era un término completamente inentendible, pero poco a poco, con el transcurso de los semestres y los años, la revisoría fiscal me fue capturando la atención. Y en un momento dado entendí que la revisoría fiscal tiene una razón de ser fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano. En ese divagar de buscar esa razón de ser de la revisoría fiscal, pues uno se va nutriendo de toda la información que
que como estudiante en el proceso gremial de FENECOP pudo obtener a través del conocimiento precisamente de Carlos Alberto, de Rafael Franco, de Walter Sánchez en el tema de control de muchos de ellos, incluso de textos que andaban por allá refundidos de autores colombianos, pues me generó la inquietud y comencé a buscar cuál es la razón de ser del conflicto que siempre se ha presentado entre revisoría fiscal y auditoría y poder diferenciar con total claridad qué es lo uno y qué es lo otro y qué defiende lo uno y qué defiende lo otro. Por esa razón, hoy quiero presentarles esto, que es la revisoría fiscal hija del interés público, que es un término que se nos ha venido a menos e inclusive también hay que tener claro y muy preciso que nosotros cuando nos titulamos, cuando recibimos el título, nos entregan un título de contador público y la gran mayoría de las personas lo reciben sin entender claramente a qué hace referencia eso de público. Quizás se nos hizo como recibir médico, de abogado, pero no, acá ese título de contador público tiene que ver muchísimo, muchísimo con el tema del interés general. De tal forma que les voy a presentar brevemente, un poco el recorrido histórico de lo que tiene que ver con el interés público, no sin antes manifestar que esto es una historia parcial porque comienzo en el Imperio Romano, pero para atrás hay muchas cosas que uno podría mostrarles aquí a ustedes desde los sumerios en la Asia de esa época e inclusive antes de la llegada de los españoles a América, hay en las comunidades indígenas vestigios del accionar del interés público, de la presencia del interés público. Pero entonces, para poder hacerlo un poco más breve y más puntual, lo he comenzado ahí en el Imperio Romano, donde habían varias figuras que estaba el pontífice, estaba el comisario de cura, estaba el censor de cuentas, estaba el comisario de curia, que eran figuras, tanto en distintos momentos del imperio, eran figuras que actuaban en calidad de delegados del monarca o del emperador, dependiendo de la historia en que se encuentre uno, que actuaban en ejercicio de esa delegatura para poder controlar los actos privados. Es decir, cuando uno hace esa reflexión, cuando uno encuentra estos textos, uno hace la reflexión, ¿cómo así que los actos privados desde esa época eran controlados por alguien? Y en este caso, ese alguien era el emperador o el monarca que obraba como la persona que gobernaba a todo el pueblo. Independientemente de los modelos que se utilizaban para poder ser emperador o monarca. Entonces, desde ese momento ya uno comienza a observar que había diferenciación y distancia entre las figuras que ejercían control público a los actos privados y las figuras que defendían el interés particular. Por ejemplo, el oidor en esa época, el audire, era la persona que escuchaba a las personas cuando eran acusadas y entraba a defender ese interés particular que era acusado precisamente por uno de los funcionarios públicos que en el imperio se nombraba y lo acusaba a esa persona. Entonces, este oidor era el protector del interés privado, del interés particular, y varios funcionarios eran los que actuaban en ejercicio de una función pública para controlar los actos privados. Ese imperio grecorromano tuvo una muy profunda influencia en toda la Europa y algunas figuras se hicieron más fuertes en la Europa anglosajona y otras más fuertes en la Europa mediterránea, lo que nosotros conocemos como Italia, como
como España, como el sur de Francia, como Grecia, todos esos países que hoy conocemos así, fueron muy influidos por el modelo del Imperio Romano en el tema de la normatividad, donde primaba el interés público y donde primaba el poder de un soberano. A diferencia de la Europa anglosajona, que llevó y trasladó para allá, para Alemania, para Inglaterra, para los países nórdicos, trasladó figuras y las hizo más fuertes, como por ejemplo la auditoría. La Europa anglosajona fue muy fuerte en el tema de la auditoría e inclusive en el proceso propio ya avanzando un poco más hacia la industrialización. Antes de eso, la figura del auditor es empleado por los empresarios que en ese momento estaban comenzando a ser nacientes de las flotas mercantes que venían de Inglaterra a América del Norte, y que en un principio los comerciantes viajaban con ellos en el barco o en la flota mercante, pero en la aparición de los piratas, el comerciante se baja y pone una persona que administre. Inclusive ese es el origen de la administración. Esta persona administradora va y regresa con sus mercancías, vende y trae otras mercancías, pero entonces el comerciante ya no está allí y por lo tanto contrata a auditores para que le informe si aquello que le está informando el administrador es o no es real y si está bien hecho. Por el contrario, la Europa mediterránea traslada las figuras del interés público a todo lo que es España y Portugal, y de allí que América tenga dos modelos diferentes de concebir el control. Entonces, la Europa anglosajona, que colonizó y conquistó la América del Norte, pues fue muy influida por el tema de la auditoría, y por el contrario, la América Central y la América del Sur fue completamente influida por el modelo del interés público, y por eso nosotros encontramos, como más adelante les voy a mostrar, algunas figuras propias del modelo grecorromano que luego se instala en España, y la tenemos luego en toda la América Central y América del Sur. Todo esto para poderles refrescar un poco en el conflicto que siempre se ha presentado, no solamente en el tema del control organizacional en la revisoría fiscal y la auditoría, sino en el modelo concebir el mundo en el tema de la administración de un Estado. Entonces, todo esto finalmente, y los filósofos, como lo vamos a ver ahora, lo abordan. El Estado interventor versus Estado liberal. El Estado liberal fue promovido y propiciado por la Europa anglosajona, Inglaterra y todos los países, y lo traen acá a Canadá, a Estados Unidos, y claro, México es América del Norte, pero como México también fue conquistado por España, entonces tiene la influencia del tema español. Entonces, estos dos modelos en el que uno compite con el otro o se confronta con el otro, el Estado interventor, en donde hay un Estado que interviene completamente la economía, que interviene la sociedad, que interviene las acciones, o el Estado liberal que permite, es más permisivo y solamente interviene en lo básico para regular algunas cosas que finalmente le permitan a la comunidad en general desarrollarse como tal, y por eso es Estado liberal, donde prima la libertad de las personas, la libertad de la empresa, la libertad económica, la libertad de culto, todo este tipo de cosas. En esta época se veía mucho más la diferencia entre Estado liberal y Estado interventor, donde el interventor, incluso en un momento determinado, tuvimos muy fuerte la presión de una iglesia católica que casi que obraba como, inclusive en algunos momentos de la historia de la humanidad, fue prácticamente la que gobernaba al lado del monarca.
Entonces, esas grandes diferencias también se van a notar en el interés público y en el interés privado, como lo vengo narrando. También esas dos formas de concebir también se la ven en la forma como se estructuran las normas y las formas de moverse en una sociedad. El Estado interventor es más regulador y por lo tanto emite más normas, y eso es propio de Colombia, por ejemplo, versus el Estado liberal, donde las normas que emiten son pocas y son muy pequeñas, no tienen mucho texto y básicamente dice lo que tiene que decir y la gente lo entiende claramente. Quizá por eso es que nosotros tenemos tantísima, primero norma y después de la norma la cantidad de interpretaciones que le podemos dar a eso. Colombia, adentrándonos un poco más acá a nuestro país, Colombia, precisamente por esa influencia española, traslada el Código de Comercio que existía en España en ese momento, que son las ordenanzas de Bilbao. Y en ese Código de Comercio, que son las ordenanzas de Bilbao, está inmerso ya la vigilancia estatal de los actos privados, puntualmente de los comerciantes. ¿Por qué? Porque lo trae de allá, de esa Roma de la que les estoy hablando. Luego, Colombia básicamente adopta las ordenanzas de Bilbao como Código de Comercio en 1869, y en ese Código de Comercio está establecido una figura que se llama el comisario, y ese comisario lo nombra el Estado y lo paga quien en ese momento, la empresa en donde se lo nombra el comisario. O sea, es lo mismo que tiene la revisoría fiscal hoy con los cambios que hemos tenido. Pero, por ejemplo, dentro del proceso de reforma a la revisoría fiscal, por ahí estuve revisando una propuesta que está planteando que el revisor fiscal sea nombrado por el gobierno, algo parecido a lo que había en 1819. Luego eso se derogó y aparece el derecho de inspección. Y esto es bien importante porque el derecho de inspección es darle prioridad y primacía al derecho particular, al interés privado, para que pueda entrar a esas empresas en donde hay unas personas que están administrando y que puedan saber cómo lo están haciendo. Sin embargo, más adelante, ya en la Ley 58 de 1931, que fue la primera que introdujo el nombre de revisoría fiscal en Colombia, como revisoría fiscal, ya se vincula a la legalidad, a la norma, la necesidad de que haya una persona externa dentro de las empresas vigilando el interés público. Precisamente la ley 58 del 31 no alcanzó a ser vigente, a entrar en vigencia, pero sí lo hizo la ley 73 de 1935, que la discusión fue muy interesante. En ese momento, ante la Corte Suprema de Justicia, hubo unos pleitos allí, pero finalmente la ley 73 del 35 fue la que entró en vigencia y le dio origen práctico a la revisoría fiscal. Y básicamente era la razón de ser, como lo es hoy, proteger el interés público que está inmerso en las empresas. ¿A través de qué? De una figura que se llama revisor fiscal, que lo elige un máximo órgano por obligación legal. ¿Por qué? Porque la ley exige que exista esa revisoría fiscal. Brevemente les voy a mencionar qué sucedió durante estos años para llegar a hoy. Y en los años 50, después de estas dos leyes que les acabo de mencionar, en los años 50 y 60 se presentan los conflictos gremiales muy fuertes en Colombia, y puntualmente se generan a través de la inmersión de los profesionales extranjeros en la Escuela Nacional de Comercio, que comienzan a dictar revisoría fiscal como si fuera auditoría. Y muchas personas salieron a ejercer revisoría fiscal con las prácticas de la norma de auditoría, porque aquellos extranjeros venían del norte de América y ellos no conocían la revisoría fiscal, y por lo tanto aplicaron lo que ellos sí conocían, que eran las normas de auditoría, que llegaron a América del Norte
a inicios de los años 1900 a través de las firmas multinacionales, que la primera firma multinacional nació en Inglaterra. Este tipo de proceso académico que se insertó en la Escuela Nacional de Comercio, que luego sería la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Nacional, dio pie a que se generara una división muy fuerte en los contables que concluyó en la creación de un gremio que se llamó ADECONTI, que es precisamente el origen del gremio que hoy está convocando a este congreso, pues guardando sus proporciones, y por el otro lado el Instituto Nacional de Contadores. Esa dicotomía gremial concluyó en 1960 con la expedición de la Ley 145 de 1960, en donde había una amalgama, por decirlo de alguna manera, entre la revisoría fiscal y la auditoría allí, sin poderlo definir muy claramente. Toda la década del 60 concluye finalmente con la expedición del Código de Comercio en 1971, que incorporó la revisoría fiscal al Código de Comercio, la hizo de manera obligatoria para un tipo de sociedades que lo establece el artículo 203, y con unas funciones y con unos informes, con unas incompatibilidades e inhabilidades que posiciona a la revisoría fiscal como figura muy fuerte dentro del contexto empresarial en ese momento. Posteriormente, en los años 80, la primera ley que incorporó a la revisoría fiscal como obligatorio en otras instituciones fue la ley de los derechos de autor. Y de ahí en adelante, el sector solidario, pues, todos los sectores comenzaron a hacer obligatorio la existencia de la revisoría fiscal dentro de esas organizaciones con el fin de proteger el interés público. Y eso es lo que me ha convocado a mí compartirles a ustedes, qué es el interés público, por qué la revisoría fiscal protege el interés público y no otra figura que no está en Colombia legalmente obligada a tenerse. Durante todos los años 80, en varios sectores se introdujo la revisoría fiscal como obligación y para tenerla en ese tipo de organizaciones. Entonces aparece en el sector cooperativo, en las cajas de compensación familiar, en las organizaciones de derechos de autor. En ese momento se hizo obligatorio en las entidades sin ánimo de lucro, las entidades de salud, en fin, en todas partes. En los años, todo ese proceso entre 70 y 80 también simultáneo se estaba dando un proceso gremial que condujo finalmente a la expedición de la Ley 43 de 1990, y en esa Ley 43 de 1990 quedó un parágrafo, el parágrafo segundo del artículo 13, en donde para el tema societario, porque ya estaban en varios sectores de la economía, pero en las sociedades únicamente estaba obligado para las sociedades anónimas, pero en la Ley 43 de 1990 se hizo obligatorio para todo tipo de sociedades que cumpliese unos requisitos de activo bruto y de ingresos brutos, de tal forma que la revisoría fiscal se inserta por completo en toda la economía colombiana. Pero curiosamente, durante todos los años 90, ahí tenemos la Ley 43 de 1990, tenemos el decreto 2649, 2650 de 1993. Finalizando toda esa década de los 90, por allá en 1998, conocimos un primer borrador de anteproyecto de ley que pretendía modificar todo el tema de la contaduría pública en Colombia. Revisoría fiscal, auditoría, norma internacional de contabilidad, norma internacional de auditoría, código de ética, absolutamente todo. Y en ese momento se comienza nuevamente a cuestionar que la revisoría fiscal no debe actuar de la manera como actúa, con la cobertura total que se le exige por ley, que no debería ser integral, que debería más bien adecuarse a los modelos internacionales que están planteados desde los organismos internacionales, dando cumplimiento a las famosas 12 llaves que fueron aprobadas hace muchos años y promovidas por la OCDE y por el Foro Económico Mundial. Y entonces arranca un proceso en el que
en el que hoy estamos insertos, en donde se pretende que la revisoría fiscal deje de tener la capacidad que tiene por ley, en el sentido de que no sea de cobertura total y que tampoco sea integral, y que sea más bien una especie de auditoría financiera y que trabaje el tema del control organizacional del que hablaban antes de mi intervención, de una manera un poco más, no tan fuerte como lo viene haciendo la revisoría. Ahora sí, tendríamos que hacer una evaluación autocrítica allí, porque siempre se ha pensado que la revisoría fiscal no ha cumplido el papel que la ley le asignó en el artículo 107 del Código de Comercio, y otras leyes que básicamente lo que hicieron fue copiar el artículo 107. Pero entonces el problema, pienso yo, que no es de la revisoría fiscal, sino de los revisores fiscales. Y ese es un tema complejo de discutir, que pues por supuesto no es parte de esta intervención mía. Noten lo siguiente, entonces he venido hablando del interés público, pero observen que los filósofos han tocado este tema y lo han abordado, y no cualquier filósofo. Filósofos de la calidad de John Locke afirmaba que la soberanía no reside en el Estado, sino en la población, y abogó por un sistema de control y equilibrio entre el gobierno. Él fue de los que planteaba las tres ramas del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y creía en la separación de la Iglesia y del Estado. John Locke es un liberal y planteaba de esa manera, pero noten una cosa que es clave aquí y que es fundamental para entender el tema del interés público en la revisoría fiscal. La soberanía reside en la población. Eso es lo que él decía. Hobbes, en su libro de Leviatán, manifestó que el ciudadano debe entregar su libertad al Estado a cambio de seguridad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué yo no puedo hacer todo lo que yo quiero? ¿Por qué el empresario no puede hacer todo lo que quiere de la manera como él lo quiere? Entonces uno dice, es que cuando usted, ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, elegimos unos constituyentes, nosotros a través del voto estamos delegando a otras personas poderes que yo tengo, libertades que yo tengo, y le entrego a ellos o en el Congreso para que ellos legislen en nuestro nombre, en nuestro nombre. Entonces allí, por ejemplo, Hobbes manifiesta que yo entrego mi libertad a cambio de que el Estado garantice seguridad para mí, que tiene que ver con la capacidad de poder generar protección al interés público. Rousseau planteaba que la voluntad general no es delegable, y en el pacto social la soberanía se mantiene indivisible. Porque es que hay un tema complejo en esto, es que nosotros, como Colombia, hablando en Colombia, somos un Estado. Y yo siempre he planteado a mí que hoy estamos haciendo el Congreso Nacional de Contadores, donde hay diversidad de regiones participando, y uno se preguntaría cómo hacemos para que costeños y nariñenses, amazónicos y paisas se puedan llamar colombianos. O sea, ¿por qué todos nosotros nos llamamos colombianos? Entonces, Rousseau es el que plantea, dice, mire, es que nosotros tenemos un pacto social indivisible, y eso lo hacemos de una manera tal, por ejemplo, a través de la votación, que nos han venido a través de generación en generación haciendo confluir en torno a un Estado que nos permite ser iguales frente a una ley. Y cada uno de nosotros hemos delegado parte de nuestra libertad. Por eso él plantea un acuerdo, la necesidad de un acuerdo, de una transacción que incluya a los miembros de una comunidad en unas reglas comunes bajo un mismo ordenamiento legal. Emmanuel Kant, plantea, por ejemplo, que lo público es usar públicamente su razón y así inmiscuirse en el manejo de lo público y no esperar que otros lo hagan por él. Kant plantea que el interés público se da cuando un particular en uso público
de su razón opina sobre aspectos que tienen influencia en la colectividad. Entonces, la revisoría fiscal está en una empresa, y más adelante lo voy a ampliar un poco más, pero esa empresa tiene influencia en la colectividad, tiene una cantidad de interacciones que tienen influencia en la colectividad. Hegel manifiesta, él es un poco más estatal, manifiesta que la sociedad civil es el ámbito de los intereses privados que se vinculan por la interacción de sus necesidades, y considera que el mundo donde se mueve es el comercio. Sin embargo, y a diferencia de ingleses, piensa que este comercio debe desarrollarse con un fuerte control estatal. O sea, es intervencionista, modelo interventor. Entonces, noten ustedes que los filósofos se han preocupado, se han interesado por el concepto de interés público. Y por último, Marx piensa que el Estado es la sociedad civil, es la que le da estructura al Estado y distingue entre sociedad civil y comunidad. La primera, la sociedad civil, reside en la economía política, y la comunidad involucra el tema religioso, lo étnico, lo cultural. Entonces, para traer un poco a lo que yo decía antes, entonces, a nosotros, a la comunidad, a los costeños con los nariñenses, nos van uniendo cosas que nos permiten ser comunidad, pero en el tema de la sociedad civil hay otras cosas que priman en este sentido. Ese interés público que han abordado los filósofos, finalmente en nuestro ordenamiento colombiano queda plasmado en una constitución. Y noten lo que dice el preámbulo de la constitución. La constitución dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, o sea, nosotros somos los soberanos, representado, ¿quién? El pueblo de Colombia, representado por sus delegatarios en la Asamblea Constituyente, y con el fin de, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes, y esto es lo que hace la revisoría fiscal, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco, ahí lo dice, y comprometido con impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Promulgó una constitución, y que su artículo primero dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado de una manera, y que se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, cuando hablamos de la revisoría fiscal con interés público, se nos olvida esto. Cuando nosotros somos colombianos, estamos arropados bajo el manto de una Constitución Nacional que finalmente es nuestro contrato con el Estado. Y en ese contrato con el Estado, nosotros estamos adhiriendo a la Constitución Nacional, y en donde estamos diciendo que, es más adelante en el artículo 58 de la Constitución Nacional dice que cuando se encuentra el interés general en conflicto con el privado cederá ante el interés general. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro para tener con profunda convicción qué es el interés público cuando se habla de revisoría fiscal. ¿Voy a terminar? Gustavo, Dime. sí, ya puedes ir redondeando la idea para que demos paso a las preguntas. Exacto, ya voy a terminar. Entonces, noten todo esto para que tengamos claro que, primero, la revisoría fiscal está establecida por la ley, y la ley es hacer uso de un poder soberano. Segundo, la revisoría fiscal está elegida por un máximo órgano que no lo elige ni la gerencia, ni la junta directiva, ni un socio por aparte, sino que lo elige el máximo órgano en virtud de una ley que le impone dicha elección. ¿Y para qué lo pone a la revisoría fiscal? Para que vigile y fiscalice, no para que audite. Para que vigile y fiscalice la actuación de la administración en procura del interés público, y para que le informe a las personas, tanto así que los informes del revisor fiscal son públicos, a las personas del manejo que han dado sobre esa empresa. Si no es así,
Si no hace esto, el revisor fiscal tendrá unas consecuencias. ¿Qué busca? Protección del orden público económico. El revisor fiscal, en defensa del interés público, protege el orden público económico. Busca, haciendo o siendo imparcial dentro de esa organización que vigila, teniendo una cobertura total, no es solamente estados financieros ni impuestos, sino cobertura total a todos los órdenes de la organización, administrativo, financiero, operativo, todo, y haciendo uso de la interventoría de cuentas. De tal manera que yo les propongo aquí que nuevamente se rescate la esencia de la revisoría fiscal en defensa del interés público para generar confianza pública. Y planteo a la comunidad nacional generar técnicas y herramientas que permitan darle cobertura total al ejercicio de la revisoría fiscal, por más norma internacional que quieran imponer. Mil gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Supremamente interesante tu exposición. Nos da más elementos todavía para reforzar esa idea que tenemos de lo que es la parte del interés público, del interés común y de la importancia de la revisoría fiscal para defender ese interés común. Muy bien. Tenemos preguntas. A ver, nos dicen por acá, nos preguntan, ¿de qué manera la implementación de sistemas de gestión de calidad pueden contribuir al control interno? Uy, esa parecía más para la anterior, pero bueno, de todas maneras, la revisoría fiscal tiene que informar sobre el control interno y vigilar el control interno. Entonces, vamos. Vale. Esa pregunta es genial. ¿Por qué? Porque es que el artículo 209 del Código de Comercio, que se nos ha olvidado a veces interpretarlo en toda la magnitud, nos ordena a los revisores fiscales informar si hay y si son adecuadas las medidas de control interno. Y cuando uno dice, ¿y qué es control interno? Pues estuvimos escuchando en la intervención pasada. Es más, yo amplío el término de control interno a control organizacional. Control interno es toda la empresa. Todo es un sistema de políticas y procedimientos que la empresa adopta para poder llevar a cabo sus objetivos, todos los objetivos. Y entonces, el sistema de gestión de calidad forma parte del sistema de control interno, si lo documenta y lo hace, pero voy a ser un poco más claro con esto y quizá un poco más contundente. A veces suele ser un poco feo eso, decirlo, pero hay que decirlo. El sistema de gestión de calidad hay que hacerlo desde el punto de vista de que en realidad sea un sistema de gestión de calidad, no como las normas, no como esas auditorías que se están haciendo para obtener unas calificaciones de ISO, donde le dicen a uno, escriba lo que usted hace, que yo voy a llegar a auditarlo. ¿Y qué le voy a auditar? Ah, pues lo que usted escribió. No, pues la idea de un sistema de gestión de calidad es precisamente que mejore la calidad en todos los sentidos, en la administración, la operación y la finanza, lo financiero. Yo he sido testigo en las revisorías fiscales en donde se le otorga y Contec le da esa certificación de calidad, donde hay la contabilidad no está sirviendo para nada. Entonces uno dice, ¿qué calidad es esa? Pero en fin, lo que quiero manifestarle a la persona que pregunta eso es que definitivamente el sistema de gestión de calidad forma parte del sistema de control interno y contribuye muchísimo. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cree usted que en esta tendencia a debilitar el actual esquema de la revisoría fiscal haya intereses del sector privado para liberarse del control del Estado? La respuesta es sencilla. Si no estuviese la revisoría fiscal en la ley, pues no la tienen. Lo que menos les... Miren, esto hay que hablarlo a veces hay que colocar el ejercicio práctico, ¿no? Ayer estuvimos precisamente en una junta directiva en donde
La revisoría fiscal le dice, mire señor, ahí tiene un montón de gastos no deducibles porque usted no cumplió con esto y esto y esto. Y entonces, la forma para responder la pregunta, si ese revisor fiscal no estuviera allí por la ley, sencillamente pasa. Por supuesto, tienen que existir intereses privados y no solamente privados. Yo pensaría que hay intereses en todo sentido para poder quitar la revisoría fiscal en las empresas. Que lo que pasa es que el gremio contable ha sido muy fuerte, a pesar de lo dividido que permanece, en los argumentos con los cuales se ha defendido la revisoría fiscal desde siempre. No, y yo añadiría algo, Gustavo, es que imagínate que la revisoría fiscal fue reglamentada mediante ley, o apareció pues en el articulado de la ley 58 de 1931 y solamente la vinieron a reglamentar mediante ley 75 de 1935. Entonces, mírame que hubo 4 años en donde no se pudo reglamentar la revisoría fiscal mientras se sacaba del poder a todo el poder conservador, a todo el empresariado conservador que no quería que los vigilaran. Y son algunos de ellos los que se han opuesto de pronto a ese control. Pero hay una cosa, pues, y sigo haciendo como afirmaciones, ¿cierto? De todas maneras, ellos también están divididos porque hay otro sector del privado que dice, si no existieran los revisores fiscales, entonces, ¿qué sería de nuestras inversiones? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde está una de las cosas importantes que tenemos, además que tenemos un control mixto, nosotros no somos empleados del gobierno, nosotros trabajamos en las empresas elegidos por las asambleas, ¿cierto? Y por mandato de la ley, o sea que tenemos un control mixto. Eso es algo muy importante que tú lo explicabas ahora muy bien. Inclusive, por eso retomo lo que en las diapositivas coloqué yo allí. Es que la revisoría fiscal, y ese es el sector del sector privado que está buscando el mantenimiento de la revisoría. La revisoría fiscal protege el orden público económico. Exacto. No solamente la inversión mía en esa empresa, sino que los intereses que confluyen en una empresa son los del empleado, los del administrador, los del proveedor, los del cliente. Y si no estuviera esa revisoría fiscal, obvio, hemos tenido errores, ¿no? Ya tuvimos en 1998 o los 90 tuvimos un problema con el sector solidario complicado, pero todas esas son enseñanzas que hemos capitalizado y lo que hay que hacer es que precisamente las universidades enseñen revisoría fiscal y no auditoría para que tenga esa capacidad de hacer una vigilancia muy efectiva, pero es vigilando el orden público económico, así como las fuerzas militares protegen el orden público, nosotros hacemos la vigilancia del orden público económico. Muy bien. Miren ustedes todo lo que nos ha expresado el profesor Gustavo López. Nos va a servir otros elementos más para la discusión. A mí me parece supremamente interesante ese análisis histórico que haces del desarrollo del interés público y me parece que es algo que debemos entrar necesariamente dentro de la discusión que estamos teniendo en la actualidad, porque a veces ese tema no lo ingresamos adecuadamente dentro de las discusiones y de pronto no estamos haciendo bien nuestra labor en ese punto. Muchísimas gracias por tus aportes. Espero que nos veamos personalmente un día de estos y sigamos disfrutando de el Festival de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto, porque el año entrante volveremos a las calles, espero, ¿sí o no? Así es, y con mucho gusto, aquí están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les recuerdo a los asistentes que entraremos en este momento en un receso hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Y entraremos a un panel central sobre la información empresarial y la responsabilidad social, en la cual intervendrán el profesor Jack Alberto Araujo Ensuncho, la doctora Inés García Fronti, que viene de Argentina, y el doctor contador público Esteban Correa, ¿sí? Y ese foro, ese panel va a estar coordinado por
el presidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos, el contador público Ervin Rodríguez Santos. Entonces, a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar. Que tengan un feliz receso y feliz tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.